Sean bienvenidos una vez más a esta nueva sesión del área de Ciencia y Tecnología, curso de Física, a cargo del profesor Ángel Collantes, quien les habla. Se les recomienda el uso de audífonos para una mejor calidad auditiva. Sin más, empecemos. Colegio Privado Jean Piaget. Análisis vectorial 2, método del polígono y método del paralelogramo. A cargo del profesor Ángel Collantes Caicho, curso de Física. Es el quinto tema para el primer grado de secundaria. Marco teórico. Las operaciones con vectores que se conocen son dos principales. Adición vectorial, que es una operación geométrica. Multiplicación vectorial, que es una operación matemática entre vectores. Puede ser, esta operación matemática entre vectores puede ser separada en dos formas. Multiplicación escalar o producto punto. Multiplicación vectorial o producto cruz. Lo que se va a estudiar en esta ocasión es la adición de vectores, que no son paralelos, y la adición de vectores que no son colineales. Para esto se va a tener en cuenta los métodos de adición. Método del polígono, método del paralelogramo. Método del polígono. Es un método gráfico que se utiliza para determinar el vector resultante y su módulo en un sistema de vectores, los cuales deben estar ordenados en secuencia. Este método consiste en unir dos o más vectores en forma consecutiva. El vector resultante será el vector formado al unir el inicio con el final de la secuencia en esa dirección. Vamos a ver. Tenemos aquí tres vectores. Estos tres vectores no son paralelos, tampoco colineales. Están distribuidos en el plano. Lo que vamos a hacer a continuación es unir esos vectores en secuencia, de forma consecutiva. Entonces, colocamos el vector A, colocamos el vector B, colocamos el vector C. Nótese que entre el vector A y el último vector C hay un espacio libre. Justo en ese espacio libre es donde se coloca el vector resultante. Y este vector resultante es el que reemplaza al sistema de vectores A, B y C. Perfecto. Vamos a dar una pequeña observación. Si la secuencia de vectores formadas en el método del polígono es cerrada, el inicio coincide con el final, el vector resultante será un vector nulo, de la siguiente manera. Podemos observar que el vector A, B, C, D y E siguen una secuencia cerrada. Son consecutivos, pero no hay ningún espacio entre ellos. Como en el caso anterior, aquí se había un espacio, aquí no hay ningún espacio. Y están todos uno a continuación de otro. Es una secuencia cerrada. A esto se le llama polígono cerrado. Es un polígono cerrado de vectores, cuya resultante es el vector nulo. Resultante nula, R igual 0. Tener en cuenta esto. El método del polígono es un método gráfico. Se utiliza para sumar los vectores de forma gráfica. Muy bien. Vamos a ver ahora el método del paralelogramo. Para el método del paralelogramo, este método fue descubierto por Simon Stevin y es válido para cualquier par de vectores. Para aplicar este método debemos de realizar los siguientes pasos. Primer paso. Unimos los inicios u orígenes de los vectores. Aquí tenemos entonces dos vectores que no son ni paralelos ni colineales. Es el vector A y el vector B. Estos dos vectores los unimos. Entonces unimos el vector A con el vector B, haciendo que coincida su punto inicial, su punto origen. Entonces este viene a ser el origen de A y B. El siguiente paso, se construye un paralelogramo.
trazando por el extremo de cada vector una paralela al otro. Tienes que darte cuenta que entre el vector A y el vector B se forma un cierto ángulo. Y este ángulo es el que tenemos que respetar hasta el final. Vamos a armar entonces el paralelogramo trazando las paralelas para cada uno de los vectores de la siguiente forma. Trazamos entonces una paralela del vector A al frente. Justo donde termina B va a ser el inicio de la paralela para el vector A. Paralela para el vector B, donde termina el vector A, ahí trazamos la paralela del vector B. Al trazar las paralelas, estas se van a unir en un punto. Y ese punto de corte me va a dar como resultado una figura llamada paralelogramo, porque está formada por líneas paralelas. Listo. Tenemos aquí el origen, no te olvides, el origen es donde coinciden los dos vectores. Y los extremos son las cabezas de flecha y las líneas paralelas. El ángulo que se forma es el ángulo θ, el mismo que tenemos aquí. Tenemos que respetarlo hasta el final. Ok, pasamos ahora al tercer paso. Tercer paso, veamos en qué consiste. La dirección del vector resultante quedará determinada trazando la diagonal desde el origen de los vectores hasta la intersección de las rectas paralelas. En otras palabras, lo que vamos a hacer es unir el punto de intersección de los vectores, su punto de origen de ambos, y la intersección de las líneas paralelas, el punto final de ambas. Esta unión genera el vector resultante, que es la suma del vector A hacia el vector B, respetando el ángulo. ¿Cuánto vale este vector? Podemos calcular su módulo o valor numérico a través de la siguiente ecuación. El módulo o valor numérico de R va a ser igual a la raíz cuadrada del módulo de A al cuadrado más B al cuadrado más 2 veces A por B por el coseno del ángulo que están formando ambos vectores. Ajá, tenemos que darnos cuenta de algo, una observación. Esta es una figura llamada cuadrilátero. Y este cuadrilátero, como en cualquier cuadrilátero, generalmente se forman dos diagonales. Estas diagonales, en este caso, tenemos aquí una diagonal que es R, pero aquí también sería otra diagonal entre los finales de A y B. Ah, entonces ahí está la observación. El vector diferencia tiene casi la misma aplicación del vector resultante y se determina de la siguiente manera. Podemos darnos cuenta que tenemos el vector A, tenemos el vector B, el ángulo entre los dos, la paralela de A y la paralela de B. Esta es la paralela de B, esta es la paralela de A. Unimos el final de B con el final de A. Ese es el vector diferencia. ¿Y cómo determinamos su valor o módulo? Con la siguiente ecuación. El módulo del vector diferencia va a ser igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno del ángulo que están formando. Vean esta ecuación de diferencia y esta ecuación de resultante. En ambos casos se utilizan los mismos términos. Hay solamente un pequeño cambio, el signo más y el signo menos. Por eso es que decimos que tienen casi la misma aplicación. Muy bien, pasado esto, vamos a ver unos ejemplos de aplicación del método del polígono y método del paralelogramo. Empecemos. Del sistema de vectores mostrados, determina el vector resultante. Veamos, ¿cuál es el sistema de vectores? Muy bien, tenemos aquí el vector A, el vector B, el vector C, el vector D y el vector E. Listo. Primer paso para aplicar el método del polígono.
Se ubica el vector que no sigue la secuencia. ¿Cuál es el vector que no sigue la secuencia? A ver, A, B, C, D están en secuencia. El que no sigue la secuencia es E. Entonces ya ubicamos el vector. Por eso dibujamos el sistema y colocamos el vector E de otro color. Listo. Segundo, luego se separa el vector que no sigue la secuencia. Ahora que ya ubicamos a este vector que no sigue la secuencia, lo separamos del sistema de la siguiente manera. A, B, C, D y separamos el vector E, utilizando la propiedad de traslación. Aprendí en el capítulo anterior. También se separan los vectores que están uno a continuación de otro. Bueno, separamos los vectores que siguen una secuencia. ¿Cuáles son los vectores que siguen una secuencia? El vector A y el vector B siguen una secuencia. Los separamos. El vector C, el vector D siguen una secuencia. Los separamos. Y el vector E ya está separado. Inmediatamente se ubican los vectores resultantes. El vector resultante se tiene que ubicar en el espacio vacío entre vectores que están en secuencia. En este caso, el vector A está en secuencia con el vector B. Ahí está el espacio vacío, ahí se debe ubicar un vector resultante. El vector C y el vector D también tienen un espacio vacío, ahí se debe ubicar un vector resultante. A ver, veamos. Sí, entre A y B hay una resultante, entre C y D hay una resultante, y como ya habíamos quedado, esta resultante reemplaza los dos vectores, por lo tanto, eliminamos esos vectores. Listo, los eliminamos. Y nos queda simplemente la resultante de AB, que es el mismo E, la resultante de CD, que también es el mismo E, y el vector E, que lo habíamos separado anteriormente. Listo. Y ahora, como último, se suman los vectores. Se puede sumar, ¿por qué? Porque los tres vectores están apuntando en la misma dirección, tienen el mismo sentido, por lo tanto aplicamos la resultante máxima. Me estaría quedando entonces el vector resultante 3E. Listo, ya determiné el vector resultante. Es muy importante que tú sigas la secuencia para desarrollar los ejercicios de la tarea que te voy a dejar. Muy bien. Del sistema de vectores mostrados, determina el vector resultante, el módulo del vector resultante. Ok, vamos a ver. Y acá me da un ángulo, el ángulo θ es 45 grados. Veamos. Aquí está el sistema. Este vector 4 raíz de 2, vector 4, vector 4. Θ, 45 grados. Correcto. Ya lo hemos dicho. Primero se ubican los vectores que forman un ángulo recto. Ok. ¿Qué vectores forman un ángulo recto? 4 y 4. Perfecto. Los ubicamos. 4, 4 y separamos 4 raíz de 2 con el ángulo θ. Segundo, luego se separan los vectores. Separamos los vectores ahora. Ahora sí, separamos 4 con 4, es un sistema, y el 4 raíz de 2 es otro sistema, que lo estamos separando. Se desarrolla el método del paralelogramo en los vectores ortogonales. Aquí, entonces, vamos a ver. En los vectores ortogonales son los vectores que forman 90 grados, en este caso 4 con 4 unidades, que está siendo la resultante, y no te olvides que la resultante siempre va a formar una bisectriz, siempre y cuando los vectores sean iguales en módulo. Fíjate bien, estos vectores son iguales en módulo, por lo tanto su resultante forma una bisectriz. ¿Y cuánto es la mitad de 90 grados? Claro, 45 grados. Muy bien. Vamos a ubicar entonces aquí la resultante. R va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, ahí está, más 4 al cuadrado, ahí está, más el doble producto de 4 por 4 por el coseno de 90 grados. R al cuadrado va a ser igual a la raíz cuadrada de 16 al cuadrado, 16 al cuadrado, 2 por 4 por el coseno de 90, que es 0, eliminando toda esta parte de la operación. Muy bien,
R igual entonces, raíz cuadrada de 32. R entonces, 4 raíz de 2. Para el cuarto paso, se desarrolla el método del paralelogramo en la resultante de los vectores ortogonales y el vector que fue separado. Esta resultante R, que ya sabemos es 4 raíz de 2, la colocamos aquí. Ahí está, el ángulo tita, ahí está el ángulo tita, 45 grados también. El otro es 4 raíz de 2 con el ángulo tita, 45 grados también. Listo, ahí están los vectores, los colocamos. Y ahora, 45 más 45, 90. 4 raíz de 2, 4 raíz de 2. R igual raíz cuadrada de 4 raíz de 2 más 4 raíz de 2 más el doble producto de 4 raíz de 2 por 4 raíz de 2 por el coseno de 90 grados. 4 raíz de 2, ya vimos, 32. Raíz cuadrada de 32. Con este cuadrado se va. 4 raíz de 2, raíz cuadrada de 32. Con ese cuadrado se va. Coseno de 90 es 0, se cancela. Y 32 más 32, 64. Raíz cuadrada, por lo tanto, 8. Muy bien. Aprovechen bien esta guía para que puedan desarrollar los ejercicios que vienen después en sus hojas de práctica. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Que tengan un buen día.